así la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 49, leamos del versículo 1 al versículo 5, dice así: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Tome su asiento, hermano, hermana. Mire, hay tantas escrituras semejantes a la que acabamos de leer. ¿Se recuerda cómo dice Jeremías que Dios lo llamó también, hermano, hermana? Dice que desde el vientre de su madre Dios ya lo había designado lo que él iba a hacer. Ahora nosotros podemos decir también lo mismo. Ya Dios nos tenía en su mente, en su corazón, de que un día nos iba a tener delante de su presencia. Acordémonos, no necesitamos ser profetas, no necesitamos ser en cierta manera predicadores, no necesitamos exactamente ser comunicadores. Acordémonos, ¿qué es ser un siervo? ¿Qué cree usted que estamos haciendo en este momento? Sirviendo. O sea, somos servidores de Dios de una manera u otra, somos servidores del Señor. Y le decía, como servidores del Señor, no ha habido ocasiones que puede venir a nuestro pensamiento como este hombre de Dios dice en ese versículo 4, hermano, hermana: en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. O sea, hermano, llega el momento que como que se siente cansado, como que se siente desanimado. Ahora póngase a pensar, mi hermano, mi hermana, si ese pensamiento estuviese por lo menos algún día, algún momento en nosotros. Ahora póngase a pensar en Dios. Venimos hablando que desde que Dios formó al hombre, ha venido clamando con la misma insistencia, buscando que el hombre se aperciba de todas las cosas. ¿No se ha preguntado por qué es que la maldad ha venido a este mundo, a esta tierra? ¿O por qué la maldad estará en el humano? ¿Por qué estará? ¿O a qué se deberá? Si de verdad lo conociéramos a Él y supiéramos de verdad qué es Dios, hermano, hermana, según nosotros podemos entender por la palabra que dice que Dios es amor, ¿verdad que sí? Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, dice que la tierra estaba mal, la humanidad estaba mal. Y con ese propósito Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para traer paz. ¿Se ha puesto a pensar cuando a veces hay pleito entre dos personas? Cuando en esas dos personas hay pleito, y si esas dos personas estuviesen en paz o llegara a la paz, ¿cómo cree usted que serían? A eso vino Jesús, a traernos paz, a traernos felicidad. Pero como decimos, como que de nada sirvió, pero sí sirvió de mucho, ha servido de mucho. Aunque nosotros no lo valoremos, aunque nosotros no lo reconozcamos, pero Jesús hizo lo que tenía que hacer. Según nosotros decimos por la Biblia, que según había pleito entre Dios y Satanás, ¿verdad que sí? Y dice que cuando el Señor Jesús o nuestro Señor Jesús estaba en la cruz ya agonizando, ¿cuál era el pensamiento de Satanás? Ya lo vencí, ya está a punto de doblegarse.
Ya en la cruz parecía que lo tenía vencido. Solamente hacía falta que el Señor Jesús muriera para cantar victoria según Satanás. Pero nosotros sabemos que no fue así. Al morir Jesús venció. ¿Verdad que sí? Por eso vea, hermano, hermana, a eso vino Jesús, a traer paz. Pero ¿por qué no hay paz? Llega el momento que posiblemente uno siente desfallecer porque hay tantas cosas que nos envuelven, hay tanta maldad, hay guerras, hay toda clase de maldad. Y en sí, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nada. El que puede hacer algo es Dios. Pero siempre preguntamos, ¿pero por qué no lo hace? ¿Sabe cómo podemos entender bien perfectamente? Porque la Biblia lo dice, pero en lo humano lo vamos a entender más. Más podemos describirlo como en nuestros países, o en este país también. O en este país, ¿ha visto usted guerra? ¿Qué clase de guerra ha visto en este país? Lo que es aquí en Estados Unidos. O sea, pleito, ¿verdad? Entre la misma gente. Y si nosotros entendemos por la palabra que Pablo dice que nosotros no debemos de temer a la autoridad, porque la autoridad está para cuidarnos, se supone, ¿no? Pero ¿por qué en ocasiones le tememos a las autoridades? Cuando uno le teme a la autoridad es porque no está bien con las leyes. Ahora vea, hermano, hermana, si de repente la autoridad ve un desorden allá afuera, ¿qué le cuesta a la autoridad componer orden? ¿Qué le cuesta componer orden? Nada, ¿verdad que no? Mas sin embargo, como que algo lo detiene. ¿Qué será lo que lo detiene a la autoridad? Si es la autoridad, para eso está, para poner orden. Pero ¿por qué no lo hace? O sea, ahora veamos en lo espiritual, Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para poner solución a todo esto? Simplemente si la humanidad no quiere, Dios es Dios, Él nos creó, y así como Él nos creó, nos puede borrar también. Pero ¿por qué no lo hace? Según yo lo puedo describir más hablando en lo humano, vamos a poner el ejemplo del Salvador, este tiempo que hablaban acerca de la guerra que había. ¿La guerra contra quién era? Contra nosotros mismos. Según lo denominaban, la guerrilla Con los soldados. y las autoridades que eran los soldados. ¿Por qué la guerrilla sí podía ir contra ellos, contra todo, contra ellos, y por qué los soldados no contra ellos? Porque la autoridad estaba para poner orden, ¿verdad que sí? No para cierta manera destruir, sino para poner orden. Pero si dijéramos, bueno, no quieren, pues vamos a hacerlo a la fuerza, entonces usarían la fuerza. Pero al usar la fuerza, posiblemente el Señor ya no existiría. Un ejemplo. O sea, es algo que tenemos que darnos cuenta nosotros, hermano, hermana, que según el versículo 4 nos da a entender que dice: Dios me llamó desde antes que yo naciera. Desde el vientre de mi madre, Dios ya me había escogido. ¿Para qué? Según lo había escogido Dios, hermana, hermana. Para que fuese y hablase a su pueblo con el propósito de que los acercara a Dios. Pero dice que por más que habló, por más que anduvo hablando y hablando, lo ignoraron. Y dice que llega el momento que dice: en vano he trabajado, en vano he caminado, en vano he corrido. Porque él se consideraba que a lo que lo habían enviado no había producido nada. Por eso el ejemplo le ponía de nuestro Señor Jesucristo.
Se supone que Él vino a hacer todo lo que tenía que hacer por nosotros y lo hizo. Según Él fue a la cruz y murió, y parece que ahí terminó todo y como que no hizo nada. Pero nosotros sabemos que ahí fue donde el Señor Jesús venció y nos dio la victoria a nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros mantenernos firmes delante de su presencia. Y de esa manera darnos cuenta que en ocasiones sí nos hemos sentido posiblemente así. Pareciera que en vano vamos caminando, no vemos nada. Pero vea, según la recompensa no está aquí en la tierra. ¿Dónde está nuestra recompensa? Pablo habla acerca de una ciudadanía no terrenal, sino una ciudadanía celestial. Y eso es en lo que debemos de mantenernos nosotros, hermano, hermana. Por eso vea tantas cosas que están aconteciendo en este tiempo, que pareciera que no hay motivos para querer proseguir hacia adelante. Pero acordémonos, hermano, hermana, no tenemos que ver lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Estemos o no estemos, este mundo va a continuar, pero un día todo esto va a terminar. Por eso vea para nosotros, hermano, hermana, así Dios nos lo pone en esta noche a cada uno de nosotros. ¿A quién dice que Dios llamó? Según en el versículo 1, capítulo 49 de Isaías. ¿A quién dice? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, ¿qué le dijo? Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Porque en cierta manera el humano, ¿en qué lo puede recompensar? Al humano usted le habla y le habla y le habla, y cuando usted se da cuenta que ni lo está escuchando, en vano está haciendo las cosas usted. Pero acordémonos, Pablo nos enseñó que todo lo que hagamos nosotros, sea de hecho, sea de palabra, no hagámoslo para los hombres, hagámoslo para Dios. Porque en cierta manera el humano te puede ignorar. Y si tú prestas a lo que el humano está mostrando delante de ti, en vez de que te sientas con fuerzas, con ánimo, dices, no, pues estos no quieren, ¿para qué? ¿Para qué les hablo? ¿Para qué les digo? Pero Dios te da la fuerza, te da la fortaleza para que tú prosigas hacia adelante. Por eso démonos cuenta nosotros, hermano, hermana, si el Señor hasta este día se sigue preocupando por nosotros, es para que nosotros le agradezcamos. ¿De qué manera le vamos a agradecer? Le hacía una pregunta. ¿Qué es ser siervo? Es servidor. Al venir, ¿no estamos sirviendo? Sí, hermano. Por eso llega el momento también que de tanto estar sirviendo, como que uno dice, bueno, pues parece que no veo nada, no veo progreso, no veo solución a esto. Pero acordémonos, hermano, Dios lo llamó. No podemos poner nuestra mirada hacia los demás, los llamó, no los llamó, no, a usted lo llamó el Señor. Y usted se tiene que mantener en ese llamamiento. ¿Se recuerda que antes le decía, usted se acuerda cuando Dios lo llamó? ¿Cómo Dios lo llamó? ¿Qué estaba haciendo en el momento que Dios lo llamó? ¿Verdad que cada uno de nosotros damos testimonio? Bueno, yo vine a los caminos por alguien que me habló y me dijo, ¿verdad que sí? O sea, recordamos cómo Dios nos atrajo ante su presencia, usó a alguien para traernos a los caminos de Dios. Y hasta este día proseguimos. ¿Cuál es el propósito de seguir prosiguiendo, hermano, hermano? Entre más pronto estemos preparados, mucho mejor para nosotros. Por eso, hermano, aprovechemos bien el tiempo. Lea versículo 4 y 5 una vez más. Este hombre dice, hermano, hermana, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas,
pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Dice versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. El Dios mío, dice, será mi fuerza. Mire, hermano, hermana, es difícil a veces entender, ¿verdad? ¿Cómo es que de Él viene nuestra fuerza? Si Dios es espíritu, ¿cómo es que me puede inyectar esa fuerza, esa fortaleza que yo necesito? Mire, siempre tenemos que procurar no olvidarnos de Él, porque de Él dependemos. Nuestro caminar de Él depende. Se recuerda cuando David le decía a su hijo Salomón: Salomón, mantente siempre delante de Dios, no te apartes de Él en ningún momento, porque si tú te apartas de Él, dice, Él se apartará de ti. Dios no pierde nada, pero Salomón, ahora quitemos a Salomón a un lado. Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿quién pierde? ¿Dios o nosotros? Nosotros perdemos, hermano, hermana. Por eso procuremos siempre mantenernos delante de Él, porque Él es nuestra fuerza. Mire, pase al siguiente capítulo. Pase al siguiente capítulo. Acuérdese, el siervo dijo que Dios lo había llamado para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios era hacer volver a su pueblo a sus caminos. Mire ahí Isaías 50, versículo 6. ¿Ya lo tiene, hermano, hermana? Vamos a leer hasta el versículo 9. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí. ¿Cómo? Besaban. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién condenará conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me esconde? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. O sea, hermano, hermana, lo maravilloso de la palabra de Dios es que cuando el hombre se siente como que está solo, como que no hay solución, llega el recuerdo a la mente y dice: acuérdate. ¿De qué tenemos que acordarnos? Del que siempre ha estado con nosotros. ¿En qué momento usted ha sentido, hermana, hermana, como que la carga la siente un poco pesada? O sea, cuando me refiero carga, es aún en lo humano que hacemos. O sea, el trabajo secular que en ocasiones hacemos, a veces es pesado. Y de tan pesado que es, no hay deseos, no hay ánimo de nada. Pero cuando usted siente que hay una necesidad dentro de usted, es cuando Dios comienza a inyectarle lo que usted necesita. Amén. Ahora, hermano, no necesitamos ingerir algo para nosotros fortalecernos, porque el mismo Dios dice que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y Dios nos ayuda para que nosotros prosigamos hacia adelante. Por eso siempre tenemos que tener bien presente el llamamiento que Dios nos hizo. ¿Cuál es el propósito de nuestro llamamiento según, hermano, hermana? Se recuerda que leíamos en Juan capítulo 17, versículo 3.
Vea lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 3, hermano, hermana, para que se dé cuenta cuál es el propósito de nuestro llamamiento. No solamente quedarnos y decir, bueno, Dios me llamó, pero debemos saber cuál es el propósito, hermano, hermana. Miren Juan capítulo 17, ¿qué dice versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste entonces nuestro llamamiento, hermano, hermano? Y el Señor se glorifica. Mire, la Biblia nos habla acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el anhelo que debemos de tener, que un día lo vamos a conocer. ¿Qué siente cuando usted, hermana, hermana, de repente sus hijos que ya no están con usted, de repente se unieron en el matrimonio y de repente ya tienen una criatura por ahí? Le dan la noticia, mamá, papá, ya son abuelos. ¿Qué siente usted cuando le dicen eso? Felicidad. Pero no quiere quedar solamente con esa felicidad que le dieron, ¿verdad? Quiere sentirla, quiere palparla, ¿verdad que sí? Abrazarlo. Ahora, cuando usted le dan esa noticia, se siente feliz, siente alegre, siente contento. Ahora, cuando lo tiene frente de usted y lo toma en sus brazos, ¿cómo se siente? O sea, una alegría de la cual no quiere dejar de sentir en ningún momento, ¿verdad? Por eso vea, hermana, hermana, según el llamamiento nuestro es para esto, para que conozcamos a quién. Dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién enviaron? ¿A quién lo envió? A nosotros. Por eso, vea, hermano, este es un llamamiento maravilloso, no es un llamamiento cualquiera. Como decir, bueno, Dios me llamó y no sé ni para qué, ni por qué. Y de repente, cuando no entendemos el por qué, se nos olvida que Dios nos llamó. Y de tanto que nos olvidamos, ya no estamos en los caminos de Dios. Y Dios, hermanos, siempre según nos tiene en su memoria. Porque según en Isaías 49 dice, yo su siervo del Señor me llamó desde antes, dice, desde antes de que yo naciera. Y el propósito del llamamiento era de que hiciera volver a su pueblo a sus caminos. Y este hombre, por más que se esforzó, por más que se desveló, por más que habló, dice, parece que en vano he trabajado, en vano he hablado. La gente no quiere saber nada de Dios y parecía que todo estaba terminado para él, pero se acordó que Dios era su fortaleza. Por eso en el momento que nosotros nos sentimos cansados, hermano, no hay deseo, no hay ánimo de nada. Por eso siempre debemos de procurar nunca estar demasiado cansados. Cuando sintamos que el cansancio viene del Señor, fortaléceme. El propósito es que nos mantengamos siempre estables delante de nuestro Creador. ¿Cuál le dije? El Isaías 50, ¿verdad? Pasemos al capítulo 52. ¿Ya lo tiene, hermano, hermano? No se olvide de lo que leímos en el 50, versículo 6 al 9 que leíamos, hermano, hermano. Dice que Dios es su fortaleza. Ahora, ¿quién es nuestra fortaleza? El mismo Señor. Lea lo que dice en Isaías 52, versículo 13 al 15. ¿Qué dice, hermano, hermano? He aquí que mis siervos serán prosperados, será agradecido y necesitado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes
entenderán lo que jamás habían oído. O sea, hermano, hermana, lo maravilloso de nuestro Dios es que Él ya hizo lo que tenía que hacer. Creamos o no creamos, estemos o no estemos, sigamos o no sigamos, Él ya no puede hacer nada. No es que le digamos, Él ya no puede volver a la vida. No, sí, volvió a la vida. Él estando en vida, murió por nosotros. Y si Él no hubiese resucitado, dijéramos, bueno, Él murió, ya nada se puede hacer. No puede volver una vez más a la vida para decir, bueno, no me agradecieron, bueno, tomo mi vida otra vez. Pero Él murió y Él resucitó, le agradezcamos o no le agradezcamos, Él no está arrepentido de lo que hizo. Él lo hizo por amor a nosotros, le agradezcamos o no le agradezcamos. Por eso vea, en el capítulo 49 comenzamos a leer. Habla acerca del llamamiento del siervo. Y decíamos, somos siervos, todos somos siervos. Y a todos nos ha llamado con un propósito. Y el propósito de Dios, hermanas, que nosotros nos mantengamos siempre con esa fortaleza delante de Él, porque no son nuestras fuerzas, son las fuerzas que Dios nos da, y por eso proseguimos hasta este momento, hermano, hermana. Pero pase al capítulo 53 y versículo 1. ¿Qué dice versículo 1 del 53? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hasta ahí nomás, hermana, hermana. La pregunta, haga de cuenta que nosotros venimos ya desde el principio. Y llega el momento que Dios nos dice, bueno, tanto tiempo les he venido hablando. Y mi pregunta sería, ¿cuántos han creído en todo esto que les he hablado? Supóngase que hasta este momento digamos, Señor, pues no sabemos. O sea, la cosa es que estamos aquí porque sí sabemos cuál es nuestro llamamiento. Pero suponíamos, hermano, que todo este tiempo Dios dijera, hijos, llega el momento de preguntarles. Por muchos años les he venido hablando. ¿Cuántos han creído en lo que yo les he hablado y lo que les he mostrado? Y si nuestra respuesta fuera, Señor, pues no sabemos de qué nos has hablado. No sabemos qué es lo que tú has hecho por nosotros. O si en cierta manera hemos estado perdiendo nuestro tiempo. Así dijo el siervo del Señor. Mis fuerzas se han desgastado porque me doy cuenta que he trabajado en vano. No hay resultado, no hay progreso en lo que según yo he hecho delante de Dios. Pero ahí estaba la respuesta. Todo lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo delante de Dios. Pero si él diera, todo lo que he hecho delante de esta multitud ha sido en vano. Él estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Se recuerda lo que hablamos el día de ayer? Según Dios les ordenaba que hicieran y tenían que hacerlo. El pueblo entendiera o no entendiera, ellos tenían que hacer su trabajo. Al final, cada quien iba a sufrir las consecuencias. Pero ellos estaban haciendo su trabajo. Y decíamos, ¿cómo es posible que Dios permitió por medio de un hombre hacer tanta maldad? Pues Dios se lo ordenó, él estaba siendo obediente. Si hubiera estado haciendo no la voluntad de Dios, hermano, entonces sí estaría mal. Y dijéramos, qué hombre tan malo, qué hombre tan perverso, ¿cómo hacer eso con la gente, con la humanidad? Pues Dios se lo ordenó y él lo estaba haciendo, porque Dios lo estaba permitiendo. Por eso la respuesta o la pregunta es, hermano, hermana, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y le preguntaba, si Dios nos preguntara acerca de todo lo que nos ha venido diciendo, hermano, hermana, supóngase que nuestra respuesta fuera, Señor, pues no sabemos, no entendemos de quién nos estás hablando. Como siempre decimos, aquí en el capítulo 53 de Isaías habla
acerca del siervo, aquel siervo que fue allá a la cruz. Ese siervo usted lo conoce. Ese siervo dio su vida por usted y dio su vida por mí. Mire, pase hasta el versículo 8, hermano, hermana, hasta el versículo 12. No se olvide que dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lea versículo 8 al versículo 12. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vea, hermano, todo esto lo entendemos nosotros, porque Jesús, aún estando allá en la cruz como humano, aunque fue humano, hermano, hermana, pero nunca actuó como humano, porque como humano, ¿qué no hubiera hecho Jesús? ¿Cómo podemos entender que él hubiera actuado de otra manera, actuando humanamente como nosotros? Mas ahí nos lo describe en el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de morir, hermana, hermana? Ahí estaba una gran multitud, ahí observando todo lo que estaba sufriendo Jesús. Y los transgresores ahí estaban burlándose acerca de nuestro Señor Jesucristo, injuriándole de muchas maneras. Y se recuerda lo que Jesús dijo según a Dios: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Y ahí nos lo dice, que orando por los transgresores. Imagínense lo que Jesús vino a mostrarnos, lo que Jesús vino a enseñarnos. Quiere decir que hasta este momento, hermana, deberíamos estar bien instruidos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros según la palabra de Dios contra los transgresores? No con los transgresores contra nosotros. ¿Qué deberíamos de hacer por ellos? Jesús oró por ellos. Como siervos, como servidores del Señor, lo mismo debemos de hacer. Por eso, mi hermano, mi hermana, la Biblia dice, o la palabra dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Siempre recordamos, hermano, hermana, más de alguna vez usted a alguien le ha hablado de la palabra de Dios. Ese es un servicio que usted está haciendo para Dios. Le crean o no le crean, hagan o no hagan, usted está haciendo su trabajo. Y su trabajo tiene recompensa. Por eso le decía, al venir a la casa de Dios, hermano, hermana, es un servicio. ¿Qué no le llamamos servicio? ¿Qué no le dice, hermano, vas a ir al servicio? Por eso ve, hermano, de una y de otra manera estamos haciendo el servicio para nuestro Dios. Y el servicio consta, hermano, en que nosotros creamos en lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Por eso siempre tenga bien presente su llamamiento. Si dijéramos nuestro llamamiento ha sido de lo más maravilloso, hermano, hermana,
Si dijéramos que sí, mentiríamos. ¿Sabe por qué mentiríamos? Porque a veces por las causas de Dios hay problemas, sufrimos necesidades, pero todo esto Dios no lo recompensará, o no nos lo recompensará. Por no decirle, ya nos recompensó nuestro Creador. Pero aún, hermano, Dios nos quiere dar aún mucho más de lo que ya hemos recibido nosotros. Regrese donde comenzamos, hermano. En el capítulo 49, pero vamos a leer unos versículos más adelante. Leamos versículo 8. Aún Dios estando con ellos, hermanos, se consideraban que Dios no estaba con ellos. ¿Alguna vez ha considerado usted que Dios no está con usted? ¿O siempre considera que Dios ha estado siempre ahí? Sí, hermano, Dios siempre ha estado. ¿Sabe cómo Dios se manifiesta? De muchas maneras. Mire, cuando usted ande por ahí por la calle, de repente como que siente que está muy tranquilo todo, ahí está Dios. Cuando de repente siente como que el viento comienza a moverse, hermano, ahí está Dios. Cuando de repente usted siente como que el sol se está ocultando, como que hace mucho calor y de repente se pone una sombra, ahí está Dios. O que de repente la sombra se fue, ahí está Dios. O sea, de muchas maneras Dios se manifiesta. Nada más que a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta, hermano? Porque nuestro pensamiento está más en las cosas en sí que nosotros nos atrae, pues nos hacen en cierta manera sentirnos bien o mal. Pero Dios siempre ha estado ahí, hermano. De muchas maneras Dios se manifiesta para que nosotros nos apercibamos de que sí, hermano, la promesa que Él dijo que Él iba a estar con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Mire versículo 8 hasta el versículo 15, además hasta el 16, para que se dé cuenta de lo que leíamos en el capítulo 53. ¿Qué dice el versículo 8? Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y corrompid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero, ahí viene el pero, hermano. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea, hermano, hermana, lo maravilloso de nuestro Dios debería de ser así. Siempre le digo, siempre en nuestra necesidad debería estar ahí. Por eso siempre le digo, ¿qué tan grande es nuestra necesidad? Entre más grande sea nuestra necesidad, hermana, más grande la bendición. Por eso le hacía suposición, o le hacía suponer, hermano, cuando usted recibe una noticia de algo que usted sabe que le alegra, solamente le comunicaron acerca de esa noticia, pero cuando esa noticia llega a sus manos, ¿cómo se siente? ¿No debería ser más felicidad aún todavía?
Sí, hermano, más felicidad. Y cuando nuestro Dios nos habla acerca de su grandeza, acerca de lo que Él piensa hacer con nosotros, hermano, hermana, eso es lo que nos debe de animar. Eso es lo que nos debe de sustentar a nosotros, porque acuérdense, aquí estamos. ¿Y quién nos sufre en esta tierra? Todos sufrimos. Pero Dios nos dice que un día va a terminar este sufrimiento. No está esperando ese día. Cuando diga, Señor, ¿cuándo? Prosigamos. Ese día va a llegar. Entonces eso es lo que nos debe de mantener en esa fortaleza de que un día va a terminar todo esto, hermano, hermano. Por eso vean, hermano, Dios no nos ha dejado solos. Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Ahí Dios le comienza a decir al pueblo, hermano, hermana, y por más que le habla, le dice, llega el momento que el pueblo dice, sí, pero Dios se ha olvidado de nosotros. Si Dios está hablando con ellos, ¿cómo es que ellos consideran que Dios se ha olvidado de ellos? Por eso veamos cómo Dios se va a olvidar de nosotros. Si ahí en el versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Usted cree que una mujer se va a olvidar, hermano, que de lo que dio a luz? A veces decimos, sí, hay personas que se olvidan. Dice Dios que no. Una mujer no se puede olvidar. La mujer puede decir que sí, pero Dios dice que no. La mujer no se puede olvidar. Dice, pues mucho menos yo me voy a olvidar de ustedes. Y sí, hermano, por eso le digo que el humano siempre pone pero delante de Dios. Y hasta este día podemos decir, ¿qué más falta o qué más tiene que hacer Dios para convencernos, hermanos? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Ya no hay nada más que hacer. Lo que se tenía que hacer ya se hizo. Pablo siempre le digo que en los Gálatas, Pablo siempre exhortaba a los hermanos. Cristo ya fue presentado ante ustedes, ante sus propios. Ustedes lo miraron al Señor crucificado. ¿Y cómo es posible que ya dejaron de creer en Él? Ahora esperan que Cristo venga y sea crucificado una vez más. Pablo dijo, Él va a venir, pero no lo mismo. Ahora viene a llevarse a un pueblo que lo ha estado esperando. Por eso, ve, hermano, consideremos nosotros que lo que se tenía que hacer ya se hizo en favor nuestro, para que nosotros en cierta manera nos mantengamos creyendo en la promesa. Y la promesa es que nosotros conozcamos a Dios y a quién más, hermano, al que murió por nosotros. No es que le diga que vamos a ver a Dios y a Jesús, para nosotros decimos quién era Dios, hermano, hermano. O sea, Jesús era el mismo Dios. Y a veces la gente que no entiende, que no sabe hacer diferencia, dice, si Jesús era Dios, entonces, ¿cómo es que vamos a ver a Dios si Él murió? No, pues Dios no muere. Por eso digo, cuando uno se encierra en esa mente, ¿quién te puede sacar de ese pensamiento, hermano, hermano? Por eso Dios nos da revelación por medio de su palabra. Si dijéramos, hermano, pues Dios murió, ¿a quién vamos a ver? No, Dios no murió. ¿Por qué cree usted que muchas veces decimos, hermano, hermana, que en cierta manera decimos, para nosotros, decimos Dios y Jesús, ¿verdad que sí? Y si decimos que Dios murió por mí, ¿no es lo correcto? Dios no murió, porque si Dios muriera, pues entonces en vano estamos nosotros en esto, porque nuestra esperanza es que un día lo vamos a ver, y la Biblia nos dice que sí lo vamos a ver, y esa es la esperanza que Dios nos da para que nosotros prosigamos en este mundo, hermano. ¿Cómo está este mundo? ¿Está bien? No está bien. Si estuviera bien, ¿para qué nos quiere sacar Dios de aquí? Si Dios nos quiere sacar de aquí, es porque cada día la maldad sigue aumentando. ¿Por qué será que el humano no quiere entender, hermano, hermano? ¿Por qué el humano se aferra a sus ideas?
No son ideas de Dios, son hechos maravillosos que nos muestran cómo son las cosas. Por eso Dios por medio de Moisés le decía, enséñales o háblales acerca del bien y del mal. Y Moisés se los enseñó. Sabiendo lo que era bueno y lo que era malo, no podían hacer diferencia. Pero nosotros sí sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso mantengámonos siempre haciendo el bien, hermano, hermana. Versículo 16, y glorificamos a nuestro Creador en esta noche, mi hermano y mi hermana. Temas 15 y 16. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué dice nunca me olvidaré de ti? He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Acordémonos, hermana, hermana, en aquella ocasión cuando siempre decimos Tomás, el incrédulo, ¿verdad? No, digamos Tomás, el atrevido, mejor digámosle así. Decíamos en estos días, hermano, en vez de considerarlo incrédulo, no creyente, decíamos, bueno, hizo bien. Los discípulos dijeron, vimos al Señor. A nadie le costaba decir, sí, creo que sí haya estado. Pero él no lo miró. Y él dijo, si no lo veo yo con mis propios ojos y veo los hoyos en sus manos, creeré. Y Dios le complació, hermano, su deseo. Él quiso verlo y se apareció por segunda vez el Señor. Cuando él lo ve, dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad que sí? Y aún así Jesús le dice, acércate, mira mis manos, ¿verdad que sí? O sea, Jesús se mostró ante él, hermano, hermana. Y así Dios se quiere mostrar con nosotros, no en la manera que Jesús murió, sino que Jesús se quiere mostrar ante nosotros, hermano, porque Dios nos ama a nosotros. Y así como Dios nos ama, consideramos que debemos de amarlo también nosotros. Y ese amor es el que nos mantiene en esa fortaleza, hermano, hermano. Por eso vea, esa confianza y esa fortaleza que nos debe de mantener siempre firmes delante de Él hasta el final, porque un día lo vamos a ver. Pero si usted un día dice, no quiero verlo, pues aquí se va a quedar. Por eso le digo, en vano fue haber permanecido tanto tiempo. Por eso en Isaías 53 decía, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado la mano del Señor. Por eso vea, hermano, la grandeza de Dios siempre ha estado presente. Decimos de 2000 años para acá, pero desde antes Dios se ha venido mostrando. Por medio de los profetas dice que se hablaba antes, ¿verdad? Amén. Y ahora decimos nosotros, ahora nos habla por medio de su Hijo. Pero nos sigue hablando y hablando y hablando, y nosotros nos seguimos negando a querer escucharlo. Pero mantengámonos en ese llamamiento, hermano, hermana. Dios nos llamó y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así es que nos corresponde a nosotros, hermanos, seguir o decir, ya no sigo más. Pero ¿quién puede decir, ya no quiero? Si Dios se ha manifestado en nosotros, hermano, hermana. Mire, vamos a darle gracias a Dios en esta noche, mi hermano, mi hermana.